explicando la idea. Las categorías taxonómicas van de la más general, la que contiene más, a la más específica o a la más restringida. Para continuar con esta idea vamos a mirar lo que es un árbol filogenético. Entonces, un árbol filogenético básicamente es una representación gráfica de las relaciones existentes entre diferentes taxones. ¿Qué significa taxón? Un taxón básicamente es un grupo, simplemente es sinónimo de grupo o de agrupación. Entonces, por ejemplo, el taxón de los mamíferos, están todos los organismos que son mamíferos, o el taxón de los reptiles, todos los reptiles, el taxón de los primates, el taxón de los homínidos, el taxón de los sapiens, son diferentes grupos. Entonces, para no llamarlo grupo, para no utilizar palabras tan comunes, entonces se le puso el nombre taxón, simplemente es grupo, y de ahí viene el nombre de la ciencia, que es la taxonomía o el grupo de esos, el estudio, perdón, de esos grupos o esas categorías de organización. En este lado de acá tenemos la representación del primer árbol filogenético que se hizo, que hay registro pues de él, que fue, este es un dibujito, un boceto de un árbol filogenético hecho por Darwin en sus cuadernos, pues en sus notas. Fue el primero que conocemos, que se conoce. Aquí tenemos ya un cuadro que nos presenta un árbol filogenético un poquito más estilizado, más ordenado. En este árbol filogenético vamos a encontrar los tres grupos principales. Entonces tenemos los eucariotas, que ahorita dijimos que son los que tienen, todos los organismos que tienen células con núcleo definido. Entonces, esa es la categoría como más amplia, el dominio. Entonces, este es un dominio, el dominio de los eucariotas, que son los que tienen núcleo definido. Por aquí vamos a tener el dominio, aquí dice eucariota, también lo llamamos, simplemente lo llamamos procariota o procaria, dominio procaria, sería este de acá. Ahí dice eubacteria, eu quiere decir verdadero, o sea, bacterias verdaderas, porque hay otro grupo que no les había contado, que es el grupo de las arquea, o de las archea, como dice acá. Este grupo son bacterias mucho más simples que las procariotas o que las monera, y mucho más antigua, de ahí viene el nombre arquea. Arquea viene de arcaico, de antiguo, de viejo. Son un grupo muy reducido, hay muy pocos individuos, muy poca diversidad, pero que por sus características tan diferentes se le tiene un dominio aparte. Entonces ya no vamos a tener dos dominios, que eran el dominio eucariota y procariota, sino tres dominios. Dominio procariota, que es el de las bacterias, este de acá, bacterias verdaderas o procariotas. El dominio eucariota, donde están todos los organismos con núcleo celular, y el dominio arquea. Entonces aquí nos preguntaremos, ¿dónde están en todos los animales y las plantas? Dentro del dominio eucariota, las que tienen núcleo definido. ¿Y dónde están las bacterias? En el dominio procariota. ¿Y dónde están las células estas que son más antiguas, más viejitas? El dominio de las arqueobacterias. Este otro mapa conceptual, o este otro árbol filogenético, perdón, nos presenta las mismas tres categorías de ahora. Entonces vamos a tener el dominio procariota, el dominio arquea y el dominio eucariota. Pero aquí nos unen las bacterias, pues, o las eubacterias, bacterias verdaderas, con las arqueas. Las unen porque tienen muchas características en común. Pero ya sabemos que aquí abajo no las dividen, tenemos un grupo aparte, un dominio aparte para las arqueas y otro dominio aparte para las procariotas. Y por acá nos presentan las eucariotas. Y dentro de cada dominio tenemos una serie de taxones o de categorías. Entonces aquí están los animales, los hongos, las plantas, los ciliados, los flagelados, etc. Este último árbol filogenético es un árbol ya filogenético más complejo, más difícil de comprender, porque es un árbol ya fundamentado en estudios genéticos más avanzados, estudios de organismos que comparten genes, rutas metabólicas, comportamientos, etc. Entonces, eso es como para que miren la complejidad a la que nos lleva esto. Partimos simplemente de decir que para qué sirven o para qué no sirven, pasamos por entender las especies como algo fijo, que no evoluciona, que no cambia, como decía Linneo, y gracias al estudio pues de la embriología, de la genética, de la fisiología, llegamos a árboles de la vida como este.
donde tenemos gran cantidad de especies y podemos entender cómo se relaciona. Bueno, ¿cómo se interpreta un árbol filogenético? Principalmente tenemos que entender que en un punto donde haya una dicotomía o una división, por ejemplo acá, en este punto tenemos un ancestro en común para estos dos grupos que se dividen. Y de ahí encontramos otra dicotomía, es decir, otro ancestro en común, y otro, y otro, y otro. Y si nos devolvemos, vamos a llegar hasta el primer ser vivo, o hasta el primer grupo de seres vivos. Muy bien, entonces yo creo que hasta aquí pues este pequeño repaso o introducción al concepto de taxonomía. Para terminar, recordarles pues que la taxonomía es simplemente no, es una herramienta muy útil en la biología para entender la gran biodiversidad, para entenderla, tratar de comprender esta trama tan gigantesca que es la vida en la Tierra, y se fundamenta en otras ciencias, como les dije ahorita, en la genética, en la embriología, en la histología, en la fisiología, en el comportamiento, etcétera. En últimas, la taxonomía es una ciencia que permite entender cómo ha sido la evolución de la vida en la Tierra y permite entender las semejanzas y las diferencias de todos los seres vivos.